Comenzamos esta emisión del Juego Limpio y hoy, por supuesto, hay una frase que capturó la atención política y que creo que, como veníamos diciendo durante toda la tarde, va a ser una de las frases que hará historia. ¿Quién la dijo? La dijo José Francisco López, el ex secretario de Obras Públicas del Kirchnerato. Declaró ante el juez Daniel Rafecas por el episodio de los bolsos, y esta frase que usted ya va a ver aquí en el Zócalo, que la queremos subrayar, en su momento dijo, cuando fue preguntado sobre los 8.866.000 dólares que tenía en los bolsos, dijo: esta es plata de la política. Una definición categórica, contundente, lapidaria, que refleja lo que la corrupción significó durante los años en los cuales José López fue funcionario, que fue todo el Kirchnerato, ¿correcto? Y hoy le vamos a mostrar ya mismo en dónde está parte de esa plata, es decir, de dónde viene, de dónde se origina y fundamentalmente de dónde se origina esa plata, no ya solamente de la corrupción del Kirchnerato, sino la de López. Y es importante tenerlo en cuenta porque hoy ha sido lo de López un sincericidio que seguramente va a marcar mucha de la investigación de los hechos de corrupción del Kirchnerato de aquí en más. Pero queremos mostrarle esto antes de ir a hablar con el fiscal José María Campagnoli, a propósito, por supuesto, de la corrupción. No solamente de este caso, sino de la corrupción en general. ¿Y por qué lo convocamos? Porque José María Campagnoli fue un fiscal que investigó la corrupción. El caso Lázaro Báez, y casi pierde el puesto por eso. Pero vamos entonces al caso José Francisco López, para mostrarle a ustedes dónde está el origen de la plata de la corrupción, la plata de la política que estaba allí en los bolsos de López. Y nos vamos a retrotraer a este hecho en Concepción del Uruguay. En Concepción de Tucumán, perdón. ¿Por qué vamos a Concepción de Tucumán? Bueno, muy simple, porque este es el lugar de nacimiento de José Francisco López. Usted debe recordar que José Francisco López aspiró a ser gobernador de la provincia de Tucumán. Algunos datos biográficos, porque son importantes para entender esta historia. Concepción es la segunda ciudad más importante de Tucumán. José Francisco López hizo la escuela secundaria en la ENET número 1 de Concepción, y entre sus docentes estuvo el profesor Osvaldo Morelli. ¿Por qué es importante este nombre? Porque, como cosas del destino, entre el 2003 y el 2015, el profesor Osvaldo Morelli fue el intendente de Concepción de Tucumán. Mire usted qué coincidencia. Y allí llegó entonces José Francisco López. Y se enteró que estaban haciendo la terminal de ómnibus de Concepción del Tucumán. Y entonces el ex profesor le dijo a su ex alumno: mira, tengo un problema, me están faltando 15 millones de pesos, 15 millones de pesos para terminar esto. Cuando se lo pidió, el dólar valía 3 pesos, 3 pesos 50. Para que tengamos idea del platal que esto significaba. Varios millones de dólares, ¿no? 4 o 5 millones de dólares. López recibió esto e inmediatamente complació la demanda de su exprofesor y por decreto ordenó pagar 15.204.232 pesos, que llegaron a Concepción. A Concepción llegaron. A la terminal no, porque la terminal de Concepción nunca se terminó, valga el juego de palabras. Con un dato interesante, porque obviamente esa obra tuvo importancia, se ve que fue un emblema dentro de la política de Tucumán, porque en la apertura, en los discursos de apertura de las sesiones legislativas de la provincia de Tucumán, de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, la terminal fue mencionada, fue reinaugurada y justificada en varias oportunidades. La terminal no está terminada.
Por eso el actual intendente de Concepción, Roberto Sánchez, ha hecho una denuncia penal. Y esto obviamente está corriendo en la justicia. Ahí tiene usted documento de esta denuncia. Con un dato importante, ¿no? Porque no solamente hizo esto José Francisco López para Concepción del Tucumán, también acercó este plan del cual nosotros venimos haciendo casi una apología de lo emblemático del kirchnerismo, el plan Más Cerca, Más Patria, Mejor País, como yo siempre digo, Más Robo, para obras. Por supuesto, este plan tenía allí un supervisor en Concepción del Tucumán. ¿Quién era el supervisor de las obras que iban para que las realizara la Intendencia? El supervisor tenía casi un rol también de auditor para ver que las cosas se hicieran. Bueno, lo era el arquitecto Franco Morelli. ¿Y quién es el arquitecto Franco Morelli? El hijo del profesor Osvaldo Morelli, el ex profesor de José Francisco López, que era intendente. Es decir, al intendente lo auditaba su hijo, más claro agua. Ahora, el impacto, porque obviamente José Francisco López tenía, se ve, anhelos de grandeza, casi quería transformarse en un prócer en Tucumán, por eso aspiraba a la gobernación. Como consecuencia, Morelli, el ex profesor de López, ordenó por decreto que se lo declare a José Francisco López visitante ilustre de la ciudad. Y le dieron una estatuilla que es una réplica del Monumento a la Libertad. Acá está el acto. ¿Sí? Bueno, por supuesto que ante todas estas cosas, las denuncias proliferan, obviamente, en relación a esto. ¿Y cuáles son algunas de las irregularidades que además se agregan? Sobre precios en obras de vivienda en Lomas de Tafí, es decir, ya en otra localidad de Tucumán, y un supuesto pago de 20 millones en forma irregular a una cooperativa en el plan por trabajos de una red cloacal de 15 kilómetros de extensión que no se hizo. Usted se preguntará, ante esto, que insisto, le estamos mostrando el origen de la plata de la política, parte de la cual está en propiedad de José Francisco López. Estaba hasta el 14 de junio cuando la llevó al monasterio de las Hermanas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Hay una denuncia importante del Colegio de Abogados de Tucumán, también de la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, porque se cree que allí la justicia penal no avanza con estas investigaciones porque está operada por el titular del Ministerio Fiscal. Allí se lo menciona el doctor Edmundo Jiménez. Así que atención con estas cosas porque obviamente la cantidad de evidencias que hay que lo involucran a José Francisco López, que se ve que era un operador privilegiado ahí en Tucumán porque él quería ser gobernador, ¿no? El procurador, el jefe de los fiscales en la provincia de Tucumán acumula denuncias del Colegio de Abogados también, para marcar todo lo que la corrupción significa. Ha significado también el accionar por parte de la justicia, ¿no es cierto? Así que esta es finalmente la terminal. Esta es la terminal de Concepción del Tucumán. Esta obra de 15 millones de pesos, más de 15 millones de pesos, fondos que mandó José Francisco López a comienzo de su gestión, allá por el 2003, para que se terminara. Esto es lo que ha quedado. ¿Por qué? Y porque efectivamente, ¿no es cierto?, la plata de la política no está ahí en la terminal. Hay una parte de esa plata que estaba en la valija de José Francisco López, con los millones de dólares. Impactante. Lapidario, contundente, demoledor. Para López y para los que fueron cómplices de él. Esto es lo que falta saber ahora. Quiénes con él trabajaron, entre comillas, para que esta realidad, triste realidad, fuera posible. Hay mucha más plata de la política que está en bolsillos de otros
y que ojalá aparezcan. Será justicia y será útil también ver la posibilidad de que esa plata vuelva a nosotros, que fuimos los que aportamos con nuestros impuestos y demás. La confesión de José Francisco López, un reconocimiento claro de una realidad de corrupción que acá le estamos mostrando.